El niño da Vinci. La noche del 15 de abril de 1452, bajo un cielo despejado y silencioso, en un rincón olvidado de la Toscana, nació un niño destinado a no encajar en ninguna época. Su primer aliento fue inhalado en la aldea de Vinci, un pequeño pueblo de colinas onduladas, olivos plateados y caminos de tierra que serpenteaban entre viñedos. Como si la propia naturaleza lo hubiese esculpido para inspirar. No hubo grandes celebraciones. Nadie lo llamó príncipe ni noble. Era Leonardo, hijo ilegítimo de Ser Piero da Vinci, un notario acomodado, y Caterina, una campesina de origen humilde. Su nacimiento no mereció el canto de trovadores ni el eco de campanas, pero el universo ya sabía lo que había llegado al mundo, una mente que cambiaría la forma en que lo entenderíamos todo. La Toscana, un maestro invisible. Desde sus primeros pasos, Leonardo no fue como los demás niños. Mientras otros jugaban con espadas de madera, él se detenía a observar cómo la luz bailaba entre las hojas, cómo el agua se deslizaba por las piedras del río con una precisión hipnótica. El campo toscano se convirtió en su primer y más honesto maestro. Cada insecto, cada nido, cada nube que se formaba y deshacía ante sus ojos lo llenaban de preguntas que nadie sabía responder. Pero a Leonardo no le importaba. Porque incluso entonces, sabía que algunas respuestas no se encontraban en los libros, sino en la contemplación silenciosa del mundo. Las tormentas que atravesaban los campos lo fascinaban. No sentía miedo, sino un fuego en el pecho, el estruendo de los truenos, el viento violento, los relámpagos que desgarraban el cielo como cuchillos de luz. Todo lo absorbía. Todo lo estudiaba. Todo lo transformaba en bocetos secretos que escondía bajo su lecho de paja. 2 padres, 2 mundos. La vida familiar del pequeño Leonardo fue una cicatriz invisible que lo acompañaría siempre. Al ser ilegítimo, fue separado de su madre desde muy temprano. Caterina, con lágrimas en los ojos, lo entregó al padre, sabiendo que en su humilde posición nunca podría ofrecerle una vida digna. A pesar de su amor, su adiós fue definitivo. Ser Piero, su padre, no lo rechazó, pero tampoco lo abrazó del todo. Lo crió en su casa, pero nunca le dio su nombre completo. Leonardo era da Vinci, de Vinci, como si el pueblo fuese su único apellido válido. Esa ambigüedad marcó su carácter, ni totalmente de los ricos ni completamente de los pobres, ni dentro del sistema ni fuera de él. Siempre entre mundos. Siempre distinto. El joven creció rodeado de medio hermanos que lo miraban con recelo, como un intruso que no pertenecía a su linaje. Esa soledad temprana no lo debilitó, lo convirtió en un observador nato, alguien que aprendía en silencio, sin esperar aprobación, sin pedir permiso. Los primeros trazos de un genio. Un día, mientras los hombres del pueblo reparaban una carreta rota, Leonardo se acercó con curiosidad. Se arrodilló junto a las piezas desarmadas, tocó la madera, el hierro, la cuerda, y su mente explotó en preguntas. ¿Por qué giraban las ruedas? ¿Qué fuerza las hacía moverse? ¿Podía hacerlo mejor? Con manos torpes pero ojos brillantes, comenzó a dibujar. Al principio eran garabatos infantiles, pero algo se intuía en ellos, una precisión salvaje, una capacidad para imaginar no solo lo que veía, sino lo que aún no existía. Dibujó alas de pájaros junto a engranajes, garzas volando junto a extraños aparatos con hélices. Sus cuadernos eran una mezcla entre lo real y lo imposible, como si en su mente ya se tejiera la idea de que el arte y la ciencia eran, en realidad, una sola cosa. Un día, un campesino trajo al hogar un escudo viejo para que Leonardo lo pintara como pasatiempo. El niño no solo lo pintó, lo transformó en una bestia mitológica, con fuego en los ojos y colmillos que parecían saltar del escudo. El campesino, al verlo terminado, huyó despavorido pensando que había sido tocado por un demonio. Pero su padre no huyó. Por primera vez, lo miró con otros ojos. Entendió, al menos en parte, que su hijo no era común. Que había en él un poder que escapaba a los límites de su apellido o su posición social. Ese escudo marcó el comienzo de su destino como artista, y también el principio de su aislamiento como mente adelantada a su tiempo. Un corazón inquieto. Leonardo no dormía tranquilo. Sus sueños eran fogonazos de ideas, construcciones imposibles, criaturas aladas, ciudades flotantes, mecanismos que giraban eternamente.
Tenía apenas 8 años y ya cargaba con el peso de una imaginación desbordada. Muchos pensaban que era extraño, que hablaba poco, que se perdía entre árboles o pasaba horas mirando el vuelo de los murciélagos. Otros lo llamaban raro o demasiado callado. Pero él no necesitaba hablar. Su alma hablaba a través del lápiz, el carbón, el pincel. La llamada del destino. A los 14 años, ya no quedaba duda, el pueblo de Vinci era demasiado pequeño para su mente. Su padre, finalmente convencido de que tenía algo especial entre manos, lo envió a Florencia, el centro del arte y el conocimiento del Renacimiento. Esa despedida fue como una grieta en el alma del joven Leonardo. Dejaba atrás sus colinas, sus árboles, su río, su madre ausente, su escudo mitológico. Pero en sus ojos no había tristeza, sino fuego. Un fuego que nadie apagaría jamás. Porque aquel niño de Vinci, nacido en la sombra, forjado entre la belleza del campo y la tristeza de la separación, estaba a punto de conquistar al mundo con su arte, su ciencia y su insaciable necesidad de entenderlo todo. El aprendiz de Florencia. La mañana en que Leonardo puso el pie en Florencia, el aire tenía una densidad distinta. No era el aire libre de los campos de Vinci, sino un vapor denso, cargado de voces, martilleos, música callejera y el olor penetrante del cuero, la piedra mojada, los pigmentos, la sangre de animales en los mercados. Una ciudad viva, vibrante, palpitante, donde cada rincón parecía guardar secretos antiguos y cada sombra proyectaba la silueta de un gigante renacentista. Florencia no era simplemente una ciudad. Era una entidad en sí misma. Era la Roma del arte, la Meca del intelecto. Era donde se cruzaban las mentes más brillantes del siglo. Brunelleschi había elevado su cúpula como un desafío a Dios, Donatello moldeaba el alma en mármol, y Botticelli comenzaba a soñar con diosas que surgían del mar. La ciudad entera era un corazón que latía al ritmo de la creación. Y ahora, en ese corazón, entraba un joven de apenas 14 años, hijo ilegítimo, sin apellido propio, pero con una mirada que perforaba el tiempo. El destino lo había llevado al taller de uno de los más reconocidos artistas del momento, Andrea del Verrocchio. Un hombre respetado, una mente inquieta, un maestro que no solo tallaba el mármol y manejaba el pincel, sino que también diseñaba máquinas de guerra, fuentes ornamentales, decoraciones para procesiones, medallas y esculturas colosales. El taller de Verrocchio no era solo un lugar de trabajo, era una catedral de aprendizaje, una fragua de ideas donde se moldeaban los futuros gigantes del Renacimiento. Allí, entre el olor de los barnices y el polvo del mármol, Leonardo encontró algo que nunca había sentido en Vinci, un campo de batalla creativo. No era el único joven con talento. Cada aprendiz era un universo, con hambre de gloria, con manos entrenadas para la precisión y corazones ardiendo por dejar huella. Pero Leonardo no solo quería pintar. Quería entender el alma de la luz, la arquitectura del cuerpo humano, la estructura oculta en todo lo que parecía caos. No buscaba la belleza superficial, anhelaba la verdad esencial. Al principio, observaba. En silencio. Aprendía cómo mezclar los pigmentos, cómo preparar los paneles de madera, cómo templar el cobre y estirar el pergamino. Pero su mirada iba más allá de la técnica. Estudiaba el movimiento de los músculos en los modelos desnudos, analizaba el juego de las sombras en la tela que caía sobre una mesa, descomponía con su mente cada elemento del mundo hasta desnudarlo por completo. Una noche, después de que todos se hubieron ido, Leonardo se quedó solo en el taller. Frente a él, una figura de arcilla inacabada. Tomó una espátula, tembloroso. Su respiración era densa, su pulso acelerado. Cada trazo que daba sobre la arcilla era una forma de rebelarse contra los límites de su tiempo. Lo que modeló esa noche no fue solo una escultura, fue su declaración silenciosa al universo: estoy aquí y no seré uno más. Cuando Verrocchio lo descubrió al día siguiente, no lo reprendió. Se quedó mirando en silencio aquella figura, reconociendo en ella una sensibilidad distinta. Una que no podía enseñarse. Una que nacía. Con los años, Verrocchio lo llevó cada vez más cerca de las obras importantes. En una de ellas, el bautismo de Cristo, le encomendó pintar el ángel de la izquierda.
Leonardo lo hizo con una dulzura y un detalle tan arrebatador que cuando Verrocchio vio el resultado, juró no volver a tocar un pincel. El alumno había superado al maestro. No por destreza solamente, sino porque Leonardo ya había entendido algo que otros no, la naturaleza de la vida misma. Cómo se mueve la luz entre los pliegues, cómo tiembla la emoción en una mirada, cómo respira el mundo cuando lo atrapas justo antes de moverse. Pero no era solo el arte lo que lo mantenía despierto. En sus horas libres, Leonardo diseccionaba animales, estudiaba esqueletos, dibujaba cráneos abiertos, músculos, órganos, nervios. ¿Qué era el alma? ¿Dónde se escondía el pensamiento? ¿Cómo podía el cuerpo sostener tanta complejidad sin desmoronarse? Lo científico y lo artístico no eran polos opuestos para él. Eran lo mismo. Un solo camino hacia la comprensión absoluta. Sus cuadernos empezaban a multiplicarse. Páginas y páginas con estudios de manos, de alas de pájaro, de corrientes de agua, de armas, de rostros, de catapultas, de gestos humanos. Nada escapaba a su mirada. Ni lo celestial ni lo grotesco. Era un espía del universo, obsesionado por capturar su lógica interna, su verdad más profunda. Y aún así, se sentía solo. Florencia le ofrecía inspiración, sí. Pero también límites. Las comisiones religiosas lo aburrían. Los encargos de retratos lo exasperaban. Quería más. Quería crear máquinas que volaran, puentes móviles, ciudades ideales. Quería desafiar no solo el presente, sino lo que era concebible para la mente humana. El arte, para él, era solo el principio. En las noches florentinas, cuando la ciudad dormía y el Arno corría lento entre los muros de piedra, Leonardo se sentaba frente a la ventana, con la pluma aún manchada de tinta y los ojos fijos en el cielo. Se preguntaba si el alma tenía peso, si el tiempo podía medirse en trazos de luz, si era posible ver el futuro no con profecías, sino con conocimiento. Florencia le había dado alas, pero ahora esas alas necesitaban viento. Estaba listo para volar más alto. Y aunque aún no lo sabía, el mundo comenzaba a girar más rápido a su alrededor. Porque cuando la pasión, el talento y la inteligencia se unen en una sola vida, ni el tiempo ni la historia pueden resistirse a cambiar su curso. Leonardo da Vinci no era ya un niño curioso de Vinci. Era una fuerza que se estaba gestando. El artista visionario. El taller de Florencia ya le quedaba pequeño. No por tamaño, sino por límite. Lo que Leonardo sentía bullir dentro no era simple ambición, era una presión interna, como si cada célula de su cuerpo estuviera destinada a transformar el mundo visible e invisible. A donde mirara, había un misterio que resolver, una forma que perfeccionar, una verdad que revelar. Y esa necesidad de entender y de crear lo llevó a lo que marcaría el inicio de su grandeza, sus primeras obras maestras. La Anunciación, c. 1475. Cuando trabajó en la Anunciación, Leonardo ya no era simplemente un aprendiz. Era un hombre que comenzaba a circular en las esquinas nobles de Florencia, en los susurros de las academias, en los comentarios de los otros talleres. Pero nada había preparado al mundo para lo que estaba a punto de ver. El encargo parecía tradicional, la Virgen María y el Arcángel Gabriel. Una escena repetida hasta el cansancio por generaciones de artistas. Pero Leonardo no conocía el concepto de repetición. No estaba hecho para copiar ni reproducir. Estaba hecho para reinventar. Lo primero que hizo fue observar. Observar la naturaleza como un códice secreto. Salía por las mañanas, cuaderno en mano, a contemplar las alas de los pájaros, la curva de los lirios, la textura de las piedras. Nada era simple decoración, todo tenía una razón, una función, un alma. En la pintura, el arcángel Gabriel no desciende envuelto en gloria celestial, sino que parece haber surgido del mismo jardín, con alas que recuerdan a las de un halcón, tensas, vivas, pesadas. María, lejos de una figura etérea, es humana. Sus dedos tocan un libro, su mirada es inquisitiva, casi asustada, como si de verdad no comprendiera el milagro que está comenzando. Y la luz es un personaje más. Se filtra con delicadeza por la escena, rebota en los mármoles, se posa sobre las telas, acaricia los pliegues. Leonardo no pinta con colores, pinta con aire,
con aliento, con vida. Era como si la pintura respirara. Pero detrás de esa belleza hipnótica, había un tormento. Leonardo no toleraba lo imperfecto. Una línea que no seguía la lógica de la perspectiva podía obsesionarlo durante días. Un gesto mal logrado lo mantenía despierto. Las proporciones del ala, la posición de los dedos, el volumen del ropaje, todo debía ser exacto. Pero no por vanidad, sino porque cada obra suya era un intento de revelar la estructura secreta del universo. La Virgen de las Rocas, c. 1486. Años más tarde, ya en Milán, le llegó otro encargo, una Virgen para una capilla franciscana. Lo que entregó no fue simplemente un retablo religioso. Fue un portal a otro mundo. La Virgen de las Rocas no está situada en el cielo ni en una casa. Está en una cueva. Una gruta húmeda, misteriosa, con estalactitas que caen como cuchillas, con un paisaje que parece haberse formado en los primeros días de la creación. María está acompañada por el niño Jesús, el pequeño Juan Bautista y el ángel Uriel. Pero lo que ocurre en la pintura no es una escena, es una vibración espiritual. Los personajes no se tocan, pero se comunican con gestos, con miradas. Hay una red invisible entre ellos, una tensión que no puede explicarse, solo sentirse. El claroscuro que utiliza Leonardo, esa técnica de contrastes entre luz y sombra, no es solo estética. Es filosófica. Es su manera de mostrar que la vida y la muerte, la fe y la duda, el cuerpo y el alma, no están separados, se entrelazan, se enfrentan, se necesitan. Fue en esta época cuando Leonardo comenzó a llevar su obsesión más allá de la pintura. El cuerpo humano se convirtió en su campo de batalla. Quería entender cómo se movía un dedo, cómo vibraba una cuerda vocal, cómo latía un corazón. Comenzó a diseccionar cadáveres en secreto, abriendo cuerpos en la penumbra de la noche, trazando músculos, venas, órganos con una precisión que ningún médico de la época había alcanzado. Para él, cada cuerpo era un mapa del alma. Sus dibujos anatómicos eran tan detallados, tan precisos, que siglos después seguirían siendo referencia científica. Pero él no buscaba solo el conocimiento médico. Lo hacía porque creía que un artista debía comprender la máquina que estaba retratando. ¿Cómo pintar una mano si no entiendes los huesos que la sostienen, los tendones que la flexionan, los impulsos nerviosos que la animan? Paralelamente, su interés por la mecánica crecía sin descanso. En sus cuadernos, que comenzaban a multiplicarse como galaxias paralelas, diseñaba catapultas, puentes plegables, trajes de buceo, máquinas voladoras. Ninguna de esas invenciones eran fantasías infantiles. Estaban basadas en principios de ingeniería, en estudios de fuerzas, en leyes que aún no tenían nombre. Su fama ya no era solo la de un artista. Era la de un genio en constante combustión. Los duques, los nobles, los científicos y los guerreros comenzaban a mirarlo con asombro, pero también con recelo. Nadie entendía del todo lo que era. ¿Pintor? ¿Inventor? ¿Filósofo? ¿Nigromante? Algunos lo temían. Otros lo veneraban. Nadie podía ignorarlo. Y, sin embargo, en lo más profundo de su ser, Leonardo seguía siendo un forastero. Siempre más allá de su tiempo. Más veloz que la comprensión de su época. Su mente era una tormenta donde colisionaban la belleza y la lógica, lo divino y lo mecánico, lo tangible y lo eterno. A veces, se quedaba mirando una pintura inacabada durante horas, inmóvil, como si escuchara voces que nadie más oía. Luego, sin previo aviso, cerraba el taller, salía al campo, a observar el vuelo de los pájaros o el flujo de un arroyo. No era huida. Era búsqueda. La búsqueda incesante de lo que aún no había sido nombrado. Este fue el tiempo en que nació el mito. El momento en que Leonardo da Vinci dejó de ser un talentoso pintor florentino y se convirtió en un visionario absoluto. No era un hombre que pintaba ángeles. Era un ángel caído en la tierra, tratando desesperadamente de recordar cómo se construye el cielo. La última cena y los sueños de vuelo. Milán. Una ciudad en ascenso, crisol de poder político, arte emergente, intriga militar y vanidad cortesana. Era el corazón palpitante del norte de Italia,
donde los duques no solo buscaban artistas, sino alquimistas del prestigio. Allí llegó Leonardo da Vinci, como una mente desbordante de ideas, aclamado pero aún incomprendido, dispuesto a dejar una marca que el tiempo jamás borraría. Lo llevó hasta allí Ludovico Sforza, el duque conocido como Il Moro. Un gobernante ambicioso, rodeado de amenazas externas e internas, pero decidido a convertir Milán en el espejo de Florencia, o incluso en algo superior. Cuando vio a Leonardo, no vio solo a un pintor. Vio a un hombre que podía reinventar el esplendor, diseñar fortalezas, orquestar espectáculos y dejar a sus enemigos sin aliento. Leonardo, por su parte, no buscaba solo patronazgo. Buscaba un espacio donde sus ideas no fueran vistas como extravagancias, sino como instrumentos de transformación. El artista de la corte. Durante casi 2 décadas, Leonardo se convirtió en mucho más que un simple servidor del duque. Fue el cerebro tras los decorados de las fiestas cortesanas, el diseñador de trajes que desafiaban la realidad, el creador de sistemas hidráulicos, arquitecturas efímeras, jardines colgantes, fuentes que danzaban con el viento. Sus cuadernos explotaban en diagramas. Bocetos de ciudades ideales, perfectamente organizadas para evitar la peste, separando a los ricos de los pobres, los caballos de los peatones, el agua limpia de la sucia. Leonardo no solo pintaba. Soñaba con rediseñar el mundo desde sus cimientos. Pero si hubo una obra que capturó su alma, y la proyectó como una explosión silenciosa en la historia, fue La Última Cena. La Última Cena, un susurro eterno antes del caos. El encargo parecía típico: pintar en el convento de Santa María delle Grazie una escena religiosa para el refectorio. Un mural más. Pero lo que Leonardo tenía en mente no era una escena piadosa. Era una detonación emocional. Un terremoto espiritual. Un instante congelado en la línea del tiempo en que Dios se volvió hombre y fue traicionado. Eligió pintar el momento exacto en que Cristo pronuncia las palabras: uno de ustedes me traicionará. Con esa simple frase, Leonardo encendió la dinamita bajo la mesa. En su mural no hay paz. No hay beatitud. Hay conmoción, dolor, ira, incredulidad. Cada apóstol es una tormenta. Cada rostro una revelación. Judas, aferrado a su bolsa de monedas, se esconde en las sombras, mientras Pedro se inclina, armado con una daga invisible de sospecha. Juan parece quebrarse como una flor herida. Y en el centro, Jesús, tranquilo, resignado, roto. Sus manos abiertas, como entregando el destino. Como abrazando la tragedia. Leonardo no pintó sobre yeso húmedo, como dictaban las reglas del fresco. No. No podía trabajar bajo la presión de secarse rápido. Necesitaba tiempo. Minuciosidad. Textura. Así que improvisó una técnica experimental, aplicando sobre muro seco capas de témpel y óleo. Pagó el precio. La pintura comenzó a deteriorarse poco después de ser terminada. Pero lo que capturó allí era tan poderoso que ni el deterioro pudo borrarlo. Trabajaba durante horas, en silencio absoluto. A veces, pasaba días sin tocar el pincel, solo observando. Y de pronto, en una ráfaga de inspiración, subía al andamio y pintaba con furia, como si su mano respondiera a un fuego superior. Lo veían en la ciudad, buscando rostros en las multitudes, gestos en los vendedores, expresiones en los mendigos, rasgos que pudiera robar para sus apóstoles. Porque para Leonardo, no había divinidad sin humanidad. No podía pintar a Cristo si no entendía al hombre. El ingeniero de sueños bélicos y celestiales. Pero mientras revolucionaba el arte, otra faceta de Leonardo se expandía como un río subterráneo: el ingeniero. El inventor. El visionario de lo imposible. Milán, amenazada por guerras, necesitaba armas. Y Leonardo las diseñó. Catapultas de largo alcance, carros blindados con escudos giratorios, puentes móviles, fortalezas imposibles de invadir. Sus máquinas eran monstruos y prodigios al mismo tiempo. Pero no era un amante de la guerra. Era un amante de la posibilidad. De los engranajes que giraban como planetas. De la física aplicada como poesía. Y entre todas sus obsesiones, había una que lo quemaba desde dentro: el vuelo.
Desde niño había observado a los pájaros con fascinación. Pero ahora, con el respaldo de la corte, empezó a estudiar sus alas como un alquimista estudia el oro. Diseccionó murciélagos, midió la envergadura de las aves, estudió la aerodinámica sin saber que eso se llamaría así siglos después. Dibujó planeadores con alas que se abrían y cerraban, alas de madera y tela que podían ser impulsadas por la fuerza de las piernas. Esbozó hélices, lo que hoy llamaríamos un helicóptero. Su mente volaba décadas, siglos, delante del resto de la humanidad. Uno de sus manuscritos decía: el hombre, con las alas apropiadas, puede elevarse como un ave. No era metáfora. Era profecía. Sin embargo, no logró volar. No en esta vida. Pero sus sueños se quedaron grabados en tinta, en bocetos donde los cuerpos humanos se elevan desde los acantilados, desafiando la gravedad, desafiando al destino. Era su manera de decir que la fe y la ciencia no estaban peleadas. Que el cielo era alcanzable. La alquimia entre arte y ciencia. Esta etapa de Leonardo fue la más intensa, la más explosiva, la más rica en dualidades. Porque en él convivían fuerzas que otros hombres no podían siquiera imaginar juntas. Era un científico que escribía al revés, como si su conocimiento estuviera destinado a ser descifrado. Era un artista que buscaba en los tendones y los huesos las respuestas al alma. Era un hombre que diseñaba máquinas de muerte con la misma pasión con la que pintaba la ternura de una madre. No tenía fronteras. Y eso lo convirtió en un ser peligroso para su época. Demasiado libre. Demasiado profundo. Demasiado adelantado. La corte milanesa lo adoraba y lo temía. Lo necesitaba, pero no lo comprendía. Mientras los demás bailaban en fiestas, Leonardo se sumergía en las cavernas mentales de su curiosidad. Y en esa oscuridad, creó luz. Luz que sigue brillando siglos después. Fue en Milán donde dejó de ser un hombre con talento, y se transformó en un mito viviente. La Mona Lisa y los secretos del alma. El tiempo había pasado. Florencia ya no era la misma ciudad de su juventud, y Leonardo, aquel joven inquieto de mirada encendida, había cruzado una y otra vez las fronteras del genio. Había saboreado la gloria y la frustración. Había creado maravillas que desafiaban el entendimiento, y había visto cómo muchas de ellas se desvanecían como humo en el viento. Pero algo lo llamaba de vuelta a su cuna artística. Florencia era el lugar donde su fuego interior se había encendido por primera vez, y ahora regresaba no como un aprendiz, sino como un hombre cuya mente ya había tocado los límites del cielo y el infierno. Regresó en 1500, en un momento en que la ciudad hervía de tensiones políticas y de renacimiento intelectual. Miguel Ángel y Botticelli caminaban las mismas calles, las iglesias respiraban debates entre el arte y la fe, y las intrigas eran tan intensas como los frescos en los muros de los palacios. En medio de ese torbellino, Leonardo regresó, para pintar un misterio. La Gioconda, un rostro que ocultaba mundos. Afuera, era solo una mujer. Dentro, un universo entero contenido en una sonrisa. La obra comenzó de forma casi secreta, sin fanfarrias. Era un retrato más, quizás por encargo de un mercader acomodado llamado Francesco del Giocondo, quien quería inmortalizar a su esposa, Lisa Gherardini. Pero para Leonardo, la Gioconda no era un encargo. Era una obsesión. Un abismo. Una promesa a su alma. Durante años, retocó cada línea de su rostro, cada sombra de su mirada. No fue una pintura, fue una disección del espíritu. Estudió los músculos de la sonrisa humana con una precisión escalofriante, diseccionando cadáveres solo para entender qué fibras se contraían cuando alguien reía, lloraba o fingía. Porque lo que él quería pintar no era la belleza, sino la ambigüedad del alma. La Mona Lisa no ríe. No llora. No habla. Y, sin embargo, lo dice todo. Es la encarnación de ese instante en que el alma se asoma a los ojos, pero se retira justo antes de que podamos comprenderla. Es un espejo que devuelve al espectador su propio misterio. El paisaje tras ella no es real. Es un mundo inventado, un eco de lo eterno, con montañas desvaneciéndose entre brumas, ríos que no llevan a ningún lado. Es un sueño contenido en una tabla de madera. La técnica del esfumato, dominada como nadie antes,
Permite que no haya líneas definidas, sino una transición entre luz y sombra tan perfecta que parece respirar. La pintura no está acabada. Porque el alma humana, tampoco. Óptica, emociones y el rostro como mapa. Para capturar esa expresión, Leonardo llevó sus estudios a extremos casi inhumanos. Construyó espejos para estudiar la refracción de la luz en los ojos. Creó cámaras oscuras para entender cómo entra la claridad en una habitación, en una pupila, en el corazón. Quería que sus pinturas tuvieran vida no por los colores, sino por la verdad detrás del gesto. En sus cuadernos, anotaba hasta el más mínimo detalle. Los ojos son la ventana del alma. Pero solo si sabes qué buscar en ellos. Estudió también la percepción. Cómo cambia la mirada de una persona según el ángulo, la distancia, la luz. La Mona Lisa parece mirarte, estés donde estés. Porque Leonardo había comprendido un truco óptico que no sería explicado con claridad hasta siglos después. Y aún más, estudió las emociones. No como un filósofo, sino como un cirujano del alma. Quería saber cómo se deformaba el rostro con la pena. Cómo el desprecio se escondía tras una sonrisa. Cómo la pasión podía tensar la mandíbula. Porque para él, el rostro humano no era una máscara, era un campo de batalla donde luchaban los sentimientos. Sus cuadernos, mapas del futuro. Mientras los artistas pintaban, Leonardo escribía. Dibujaba. Calculaba. Observaba. Sus cuadernos eran laboratorios de ideas imposibles, enciclopedias secretas, explosiones de pensamiento codificadas al revés. Allí estaba el esbozo de un submarino. Una bicicleta. Una calculadora mecánica. Estudios sobre el sistema circulatorio, sobre la erosión de los ríos, sobre los movimientos planetarios. Reflexiones sobre el origen del miedo, el comportamiento de los pájaros, la anatomía del útero humano. Era una mente fuera de su tiempo, atrapada en una era que no podía procesarla. Y en medio de toda esa grandeza, también había caos. El peso del genio, la lucha con sus propias sombras. Leonardo era luz. Pero también era sombra. Perfeccionista hasta el martirio, abandonaba obras por sentirse incapaz de capturar lo que había soñado. Su mente iba más rápido que su mano. Sus encargos se amontonaban, y los mecenas comenzaban a impacientarse. Prometía cuadros y no los entregaba. Comenzaba esculturas colosales y las dejaba a medias. Planeaba tratados que nunca escribía. Era un huracán que no sabía detenerse. A veces se encerraba durante semanas. No hablaba. No comía. No dormía bien. Y cuando salía, lo hacía con los ojos encendidos por una nueva idea, como si acabara de ver a Dios entre engranajes. Los encargos oficiales lo asfixiaban. No soportaba las limitaciones. Los retratos que le pedían eran jaulas para un alma que quería volar. Pero necesitaba el dinero. Y odiaba necesitarlo. Era un genio, sí. Pero también un hombre desgarrado entre el deseo de crear lo absoluto y la realidad de un mundo que solo quería lo funcional. La Gioconda no se la llevó nadie. La Mona Lisa no fue entregada a quien la encargó. Leonardo la conservó hasta su último aliento. La llevó consigo a todas partes, como un secreto, como un recuerdo, como un espejo de sí mismo. Porque él sabía que allí había encerrado no solo a Lisa Gherardini, sino todo lo que no podía explicar con palabras. Esa pintura no era un cuadro. Era una pregunta eterna. Y cada persona que la mirara, a través de los siglos, sentiría el mismo escalofrío, la sensación de estar ante un alma que te observa, te juzga, te entiende, y luego se desvanece. El sabio del rey. El otoño de la vida llegó con una carta firmada por un rey. No era una orden. No era un encargo. Era una invitación y un reconocimiento. Leonardo da Vinci, el hombre cuyas ideas habían rozado los límites del tiempo, recibía ahora el mayor de los homenajes, convertirse en tesoro viviente de un monarca extranjero. Corría el año 1516. Italia estaba rota en conflictos, traiciones y guerras intestinas. Florencia ya no era su hogar, Milán le había dado la espalda, Roma lo había decepcionado. El genio se encontraba en una encrucijada, envejecido,
con una mano derecha entumecida por la parálisis, un cuerpo que ya no respondía como antes, pero con una mente más aguda que nunca. Y entonces, desde el norte, llegó una oferta inesperada. Francisco I, joven rey de Francia, amante del arte y del pensamiento, deseaba a Leonardo a su lado. No como sirviente. No como pintor a sueldo. Sino como sabio, como oráculo, como testigo de lo imposible. El castillo de los últimos días. Leonardo cruzó los Alpes en un viaje lento, fatigoso, casi ceremonial. No llevaba un ejército, ni una comitiva real. Solo 3 cosas: sus fieles discípulos, entre ellos el joven Francesco Melzi, sus códices rebosantes de ideas y secretos, y la Gioconda, la pintura que jamás abandonó. Fue instalado en el castillo de Clos-Lucé, cerca del fastuoso palacio de Amboise. Allí, entre jardines, puentes, habitaciones con vigas de roble y ventanas que miraban al Loira, el último capítulo comenzó a escribirse. Francisco I lo visitaba con frecuencia. No lo trataba como artista ni como consejero, sino como igual. Charlaban durante horas sobre el universo, la naturaleza, el alma humana, el destino de las civilizaciones. El joven rey, hambriento de saber, absorbía cada palabra del viejo maestro como si fueran revelaciones divinas. Y Leonardo, por primera vez en años, se sintió escuchado sin condiciones. Ya no tenía que rendir cuentas. No debía terminar frescos ni diseñar estatuas. Era libre de pensar, de recordar, de morir en paz. La lucidez del ocaso. Durante esos años finales, Leonardo no se apagó. Se encendió con otra luz, la de la contemplación feroz. No podía pintar como antes. Su mano derecha temblaba, limitada. Pero sus ideas seguían naciendo a borbotones. Supervisó diseños arquitectónicos, planos para urbanizar ciudades ideales, sistemas de canales para evitar inundaciones. Dibujó nuevamente alas, hélices, corazones abiertos, arterias que se bifurcaban como ríos sagrados. Su mente nunca descansó. En sus cuadernos, la tinta parecía ya no ser tinta, sino sangre que brotaba desde su conciencia más profunda. Ya no escribía para impresionar a mecenas ni para educar aprendices. Escribía para el tiempo. Para sí mismo. Para quien pudiera, siglos después, descifrar lo que él había vislumbrado y el mundo no había querido comprender. Sus reflexiones en Clos-Lucé eran cada vez más intensas, más filosóficas, más desgarradoras. Así como una jornada bien vivida trae un sueño feliz, así una vida bien vivida trae una muerte feliz. El hierro se oxida por la falta de uso, el agua estancada pierde su pureza, lo mismo ocurre con la mente humana. Hablaba de la muerte con la serenidad de quien ha mirado a los ojos a la eternidad. No la temía. La había anticipado en cada estudio anatómico, en cada experimento, en cada flor marchita que alguna vez pintó con precisión milimétrica. Para Leonardo, morir no era el fin. Era una migración hacia lo absoluto. Las últimas horas del hombre eterno. Mayo de 1519. La primavera francesa florecía sin saber que estaba a punto de perder a uno de los más grandes que la humanidad había albergado. Leonardo, ya muy debilitado, se recostó por última vez en su cama de Clos-Lucé. La luz entraba por la ventana con un matiz casi ceremonial, como si los árboles, el viento y el río Loira guardaran un silencio reverente. A su lado, Francesco Melzi tomaba nota de sus últimas palabras. Se decía, quizás con algo de leyenda, que Francisco I llegó a sostenerle la cabeza mientras exhalaba su último aliento. El rey lloró. Un mundo entero perdía a su faro. Murió el 2 de mayo de 1519. Su cuerpo fue enterrado en la capilla de Saint-Hubert, cerca del castillo. Pero su alma jamás volvió a pertenecer a un solo lugar. Los últimos pensamientos. En las últimas páginas de sus códices, hay frases sueltas, casi susurros del otro lado del espejo. Entre cálculos y dibujos, hay confesiones puras. He ofendido a Dios y a la humanidad porque mi trabajo no alcanzó la calidad que debía. Una declaración devastadora. El genio más completo de la historia creyó haber fallado. Porque él no medía su vida por la gloria, sino por lo que aún no había logrado. En otra hoja, escribió simplemente:
El alma jamás puede perderse. Y quizás, con eso, dejó su verdadero epitafio. Leonardo da Vinci no murió. Se transformó. En líneas, en ideas, en viento. En cada ala de helicóptero. En cada puente colgante. En cada sonrisa enigmática. El sabio del rey no era propiedad de ningún trono. Era un legado viviente, un eco que jamás dejaría de hablarle al futuro. El legado eterno. El cuerpo de Leonardo da Vinci fue sepultado en tierra francesa, pero su alma jamás encontró una tumba que pudiera contenerla. Porque algunos hombres no mueren, se diluyen en el tiempo, se infiltran en las ideas de los siglos venideros y se convierten en llamas perpetuas en la conciencia de la humanidad. Leonardo no fue solo un hombre del Renacimiento. Fue su vértice, su vértigo, su fuego. Y su legado, ese inmenso torbellino de arte, ciencia, filosofía, invención y obsesiva curiosidad, se convirtió en la herencia espiritual de una especie entera. El eco que rompió el silencio de los siglos. Durante décadas después de su muerte, muchas de sus ideas fueron olvidadas. Sus manuscritos, dispersos, ignorados, quedaron atrapados en la oscuridad de archivos privados, coleccionistas, monasterios y bibliotecas que no sabían del tesoro que contenían. Leonardo había escrito al revés, de derecha a izquierda, con tinta tenue y trazos densos. Su genio dormía, pero no había muerto. Pasaron los siglos. Europa cambió. Revoluciones estallaron. Imperios cayeron. Y entonces, como una criatura mitológica resucitando desde las páginas del tiempo, Leonardo fue redescubierto. Los códices, Codex Atlanticus, Codex Leicester, Codex Arundel, fueron lentamente desenterrados, decodificados, estudiados. Cada página era una bomba de conocimiento. En un solo cuaderno, Leonardo podía mezclar un diseño de una máquina voladora, un estudio anatómico del cráneo humano, un apunte sobre la erosión de los ríos y un boceto de un rostro sonriente. Los eruditos modernos, atónitos, comenzaron a entender algo estremecedor. Leonardo había vivido siglos antes de su tiempo. El artista que pensaba como ingeniero. En el arte, Leonardo fue un punto de inflexión. Pintores de toda Europa lo miraron como un titán. Su uso del claroscuro, la perspectiva atmosférica, el estudio del alma a través del rostro humano, se convirtieron en la piedra angular del arte occidental. Caravaggio, Rembrandt, Velázquez, todos le debían algo. Y más allá de la técnica, Leonardo dejó una idea revolucionaria. El arte no debía representar solo lo visible, sino lo invisible. Lo interior. Lo emocional. Lo eterno. Pero fue en la ciencia y la ingeniería donde el impacto se volvió aún más desconcertante. Diseñó puentes colgantes y mecanismos hidráulicos que siglos después serían aplicados. Esbozó helicópteros y paracaídas en una época donde ni siquiera existía la palabra aerodinámica. Diseñó engranajes, transmisiones, válvulas y hasta un traje de buceo. Estudió el corazón humano con una precisión que anticipaba descubrimientos médicos del siglo XX. Dibujó el cuerpo como si fuera un templo mecánico habitado por un alma que sentía. En anatomía, diseccionó más de 30 cadáveres. Documentó órganos, músculos, venas. Su mente veía más allá de la carne, quería entender la esencia de lo vivo. Y lo hizo con una obsesión que rozaba lo místico. Un legado indomable. Leonardo no dejó una escuela formal. No fundó una academia. Su mayor discípulo fue el futuro. Y el futuro le respondió con reverencia. La revolución científica lo reconoció como precursor. La Ilustración lo elevó como ideal. El siglo XIX lo idolatró como profeta del humanismo. En el siglo XX, cuando la humanidad despegó en aviones, diseccionó átomos y comenzó a explorar el universo, descubrió que Leonardo ya había soñado con todo eso. Su figura fue adoptada por genios como Freud, Einstein, Tesla. Y más allá de las ciencias exactas, inspiró a creadores digitales, diseñadores, neurocirujanos, escritores de ciencia ficción, futuristas, astronautas. Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, de los viajes interplanetarios, del desdoblamiento de la realidad en mundos virtuales, Leonardo sigue siendo un faro.
porque nadie ha encarnado como él el vértigo glorioso de lo que significa ser humano. El símbolo eterno de la curiosidad. Más que sus inventos, más que sus pinturas, su mayor legado es su mirada. Esa forma de mirar el mundo como si cada piedra tuviera una historia secreta, cada ave un mapa oculto en sus alas, cada lágrima un código que pudiera explicarlo todo. Leonardo nos enseñó que la mente humana no tiene paredes. Que entre el arte y la ciencia no hay una frontera, sino un puente. Y que la verdadera genialidad no se define por lo que se logra, sino por lo que uno se atreve a imaginar. Sus manuscritos, muchos aún por descifrar, siguen hablando. Cada línea, cada apunte, cada boceto parece susurrarnos desde el pasado. Mira más allá. Nunca dejes de preguntar. La belleza está en el misterio. Epílogo: el hombre que tocó la eternidad. Leonardo da Vinci no fue un producto de su tiempo. Fue un desafío para su tiempo. El mundo del Renacimiento le dio pinceles, mármol, tinta, pero no pudo darle el lenguaje para todo lo que él era. Fue artista, ingeniero, biólogo, filósofo, anatomista, arquitecto, músico, dramaturgo, botánico, inventor. Pero no fue eso lo que lo hizo eterno. Fue su hambre. Su insaciable hambre de entender. Hoy su rostro vive en billetes, museos, novelas, películas, memes, laboratorios. Pero donde realmente habita, es en el sueño de cada niño que pregunta: ¿y si pudiera volar? En ese instante, sin saberlo, ese niño se convierte en heredero del legado eterno de Leonardo da Vinci. El latido eterno de la historia. La historia no es un libro empolvado en una estantería olvidada. No es una sucesión de fechas muertas, ni un desfile de nombres que memorizamos para un examen. La historia es una herida abierta, una llama viva, un espejo oscuro que nos devuelve la mirada con preguntas que todavía no sabemos responder. Cada página de la historia humana está escrita con tinta de sangre, de sueños y de lágrimas. Está hecha de la respiración de hombres y mujeres que alguna vez pensaron que serían eternos, que sus decisiones no tendrían consecuencias, que la vida era solo suya. Pero la historia, con su paciencia milenaria, nos recuerda una verdad que arde como fuego. Nada de lo que hacemos desaparece. Todo deja una huella. Todo construye o destruye. Todo regresa. Cuando caminamos por una calle, no estamos caminando solos. Pisamos los pasos de quienes vinieron antes. Los que amaron, los que odiaron, los que se rebelaron, los que callaron, los que murieron por una idea o los que traicionaron su propia alma por temor. La historia no está allá atrás. Está ahora, en nosotros. Vive en cada decisión, en cada injusticia que ignoramos, en cada semilla de compasión que decidimos plantar o dejar morir. La historia no es pasado. Es advertencia. Es susurro. Es llamado. ¿Cuántas veces hemos caído en las mismas trampas? Los imperios se alzaron con orgullo, solo para caer por dentro antes de caer por fuera. La codicia disfrazada de progreso. El miedo disfrazado de ley. La violencia disfrazada de justicia. La historia está llena de civilizaciones que creyeron que eran invencibles, y sin embargo, el polvo las devoró. Y ahí es donde la historia golpea con más fuerza. Nos muestra que no hemos aprendido lo suficiente. Que repetimos errores con nombres nuevos. Que seguimos confundiendo tecnología con sabiduría. Y que aún no comprendemos que sin memoria, sin verdad, sin empatía, el futuro no es un lugar, es una condena. Pero hay otro rostro en la historia. Uno más luminoso, más desafiante, más humano. La historia también es resistencia. Es la mujer que quemó su silencio para exigir su voz. Es el esclavo que huyó a la libertad con las manos encadenadas pero el espíritu intacto. Es el joven que escribió un poema en medio de una guerra, convencido de que las palabras podían salvar al mundo. Es el niño que se atrevió a preguntar por qué, cuando todos los adultos ya se habían rendido. La historia también está hecha de esperanza que se negó a morir. De pueblos que reconstruyeron su identidad tras la devastación. De científicos que imaginaron lo invisible, de artistas que pintaron la eternidad en una pared. De soñadores que no aceptaron que el mundo fuera solo como era. La historia también somos nosotros,
cuando decidimos no ser cómplices del olvido. Pregúntate, ¿qué historia estás escribiendo tú? Porque cada decisión tuya, cada valor por el que luchas o por el que callas, cada injusticia que denuncias o toleras, es una línea en la historia humana. No importa si no estás en un libro. Estás en el alma del tiempo. Tu historia personal se entrelaza con la de millones. No vives aislado. Eres consecuencia y eres causa. Eres legado y también eres origen. ¿Y si hoy fuera el momento que los futuros recuerden? ¿Y si este siglo fuera el punto de inflexión? ¿Y si esta generación decidiera, finalmente, no repetir la caída de las anteriores? ¿Y si comprendieras que no viniste al mundo solo para sobrevivir, sino para ser parte de una historia digna de contarse? El pasado no es solo lo que fue. Es lo que nos construyó. Y entenderlo no es rendirse ante él, es recuperar el poder de transformarlo. La historia no es cárcel. Es herramienta. Y en manos conscientes, es revolución. Quien conoce la historia, no se deja engañar. No repite barbaries. No glorifica a los tiranos. No ignora las heridas de los pueblos ni las voces que fueron silenciadas. Quien estudia la historia con el corazón abierto. Despierta. Y cuando uno despierta, todo cambia. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.